Sansón, la verdad detrás del héroe más poderoso de la Biblia. Mi historia no comenzó como la de cualquier hombre. Antes de que naciera, Dios ya había determinado mi destino. Israel vivía bajo la opresión de los filisteos, una nación poderosa y despiadada. Mi pueblo clamaba por un libertador, alguien que lo sacara de la esclavitud que parecía no tener fin. Fue en ese contexto cuando Dios decidió actuar de una manera inesperada. Mis padres, Manoa y su esposa, eran personas comunes, pero enfrentaban un dolor profundo, eran estériles. Para ellos, la idea de tener hijos era solo un sueño imposible, hasta que un ángel del Señor los visitó. El día que mi madre encontró al ángel fue uno que nadie olvidaría. El mensajero divino le anunció algo increíble: ella tendría un hijo, un niño que estaría apartado para Dios desde su nacimiento. No sería un hijo común, sería un nazareo, dedicado completamente al servicio del Señor. Las instrucciones fueron claras: nunca debería cortarse mi cabello, nunca debería beber vino ni acercarme a lo impuro. Mi vida tendría un propósito especial: comenzar la liberación de Israel de los filisteos. ¿Puedes imaginar lo que significaba esto para mis padres? Aquel anuncio no solo traía esperanza a su hogar, sino también a toda una nación. Desde el momento en que nací, mis padres sabían que había algo diferente en mí. Mi madre siempre me decía que yo era una promesa de Dios, una respuesta a sus oraciones. Crecí bajo el voto nazareo, con reglas estrictas, pero también con una fuerza sobrenatural que no podía explicarse de manera natural. A medida que crecía, esa fuerza solo aumentaba, y con ella, la sensación de que un gran propósito me esperaba. Dios estaba conmigo, y el destino que Él había trazado para mí pronto comenzaría a revelarse. Pero lo que nadie esperaba era que ese propósito traería consigo tantos desafíos y tentaciones, y que cada decisión que tomara me llevaría más cerca de cumplir o destruir el llamado divino sobre mi vida. Lo que estaba por venir no sería fácil, ni para mí ni para mi pueblo. Mi juventud estuvo llena de señales de lo que estaba por venir. A medida que crecía, mi fuerza también se hacía más evidente, y no pasaba desapercibida para nadie. La primera vez que descubrí de lo que era capaz fue cuando viajaba hacia Timnat. Caminaba por un sendero cuando, de repente, un león joven se lanzó sobre mí. Cualquiera hubiera pensado que ese sería mi final, pero no para mí. Sin ningún arma en mis manos, sentí el poder de Dios fluir por todo mi cuerpo. Atrapé al león y lo desgarré como si fuera un cordero. No se lo conté a nadie en ese momento, pero sabía que era solo el principio de algo mucho más grande. Fue en ese viaje que vi a una mujer filistea que capturó mi atención. A pesar de que mis padres me advirtieron sobre casarme con una mujer que no pertenecía a nuestro pueblo, decidí seguir adelante. Me enamoré de esa mujer, y nada ni nadie me haría cambiar de opinión. Aquel matrimonio, sin embargo, fue el comienzo de una serie de enfrentamientos con los filisteos. Durante la boda, les propuse un enigma a los invitados, un juego que pensé que dominaría fácilmente. Pero no contaba con la traición. Mi propia esposa, presionada por los filisteos, me arrancó la respuesta y la compartió con ellos. La rabia que sentí fue inmensa. Ellos habían ganado el juego, pero yo ganaría la guerra. Enfurecido, salí y maté a 30 de ellos para pagar la deuda del enigma. Sin embargo, ese solo fue el primer paso en mi venganza. No podía soportar la traición de los filisteos ni de mi esposa. Cuando me enteré de que la habían entregado a otro hombre, mi rabia explotó de nuevo. No me quedé quieto. Atrapé a 300 zorras, las até de 2 en 2, colocando antorchas encendidas en sus colas. Las solté por los campos de los filisteos y en cuestión de minutos, sus cosechas estaban en llamas. La devastación fue total, y los filisteos me odiaban por ello. Sabía que había despertado la furia de mis enemigos, pero no me importaba. Mi destino estaba ligado a luchar contra ellos.
Ellos eran la causa del sufrimiento de mi pueblo, y yo había sido llamado a traer justicia. Pero esta serie de batallas solo estaba comenzando, y mis enemigos no se quedarían de brazos cruzados. A medida que el conflicto aumentaba, también lo hacía mi determinación de destruirlos, a cualquier costo. Lo que vendría después definiría mi leyenda. Los filisteos no tardaron en buscar venganza por lo que había hecho. Después de haber incendiado sus campos, su odio hacia mí creció exponencialmente. Sabía que no me dejarían en paz, pero yo tampoco estaba dispuesto a rendirme. No podía detenerme. Sabía que Dios me había dado esta fuerza para usarlas en su servicio, para liberar a mi pueblo del yugo filisteo. Así que, cuando se levantaron contra mí, estaba más que listo para enfrentar la batalla. Recuerdo claramente el día en que me acorralaron en Ley. Los filisteos, confiados en su número y en la ayuda de los hombres de Judá, me creían atrapado. Me habían entregado a mis enemigos, encadenado y aparentemente sin escapatoria. Pero no sabían con quién estaban tratando. Al sentir las cuerdas apretarse en mis manos, invoqué la fuerza que Dios me había dado una vez más. Y en ese momento, las cuerdas cayeron de mis manos como si fueran hilos quemados. En el suelo, encontré la mandíbula de un asno, nada más que un simple hueso, pero para mí, eso fue suficiente. Armado solo con esa quijada, me enfrenté a 1000 filisteos y los derroté uno a uno, hasta que ningún hombre quedó en pie. La victoria fue total. Los filisteos, aterrorizados, huían cuando me veían. Sabían que yo era más que un hombre. Ellos lo llamaban fuerza salvaje, pero yo sabía que era el poder de Dios en acción. No era solo una cuestión de músculo, era una misión divina. Sin embargo, incluso en mis victorias, me di cuenta de que estaba siendo puesto a prueba constantemente. No era solo una lucha física, era una batalla espiritual, una lucha por seguir fiel a mi propósito a pesar de las tentaciones y distracciones que me rodeaban. Mi reputación creció rápidamente en toda la región. No solo Israel me conocía como su juez, sino que los propios filisteos comenzaban a temerme. Las hazañas que realicé, como destruir sus cosechas y enfrentarme solo contra ejércitos enteros, no solo consolidaron mi rol como líder, sino que también alimentaron su rencor. Sabía que ellos harían cualquier cosa por detenerme, pero yo no podía detenerme tampoco. Dios me había levantado para este propósito, destruir a los enemigos de mi pueblo. Sin embargo, mientras la intensidad de las batallas aumentaba, también lo hacían los desafíos personales. Mi fuerza seguía intacta, pero algo dentro de mí comenzaba a tambalearse. Las batallas contra los filisteos no eran mi única lucha. Las tentaciones se hacían cada vez más difíciles de ignorar, y fue entonces cuando una nueva figura entró en mi vida. No lo sabía en ese momento, pero esa figura, una mujer llamada Dalila, traería consigo una serie de decisiones que cambiarían el curso de mi vida para siempre. Lo que parecía una simple distracción pronto se convertiría en el mayor desafío que jamás enfrentaría. Con cada victoria sobre los filisteos, mi fama crecía, pero también mi vulnerabilidad. Comencé a creer que nada ni nadie podía detenerme. Y en medio de ese orgullo, apareció Dalila. No era la primera vez que me veía envuelto con una mujer filistea, pero había algo en ella que me atrapó de una manera que no había experimentado antes. Su belleza era hipnotizante, y aunque en mi corazón sabía que ella no era parte del plan de Dios para mi vida, no pude resistirme. Dalila no solo me sedujo con su encanto, sino que, sin darme cuenta, empezó a envolverse en mi vida de tal manera que no podía imaginarme sin ella. Lo que no sabía en ese momento era que Dalila tenía sus propios intereses. Los líderes filisteos, desesperados por detenerme, vieron en ella una oportunidad. Le ofrecieron una suma considerable de dinero para que descubriera el secreto de mi fuerza, el secreto que me hacía invencible. Al principio, Dalila solo parecía curiosa.
Me preguntaba cómo podía ser tan fuerte, cómo lograba vencer a mis enemigos con una facilidad que desconcertaba a todos. Yo, jugando con su curiosidad, le daba respuestas falsas. Le dije que si me ataban con cuerdas nuevas, perdería toda mi fuerza. Ella lo intentó, y cuando los filisteos irrumpieron, simplemente rompí las cuerdas como si fueran hilos. Pero Dalila no se dio por vencida. Día tras día, continuaba insistiendo, pidiéndome que le revelara la verdad. Su persistencia comenzó a desgastarme. Cada vez que me preguntaba, me era más difícil resistirme a sus ruegos. ¿Acaso no confiaba en ella? ¿No la amaba lo suficiente para compartir mi secreto? Era un juego peligroso, pero yo no veía las señales de advertencia. Finalmente, un día, agotado por su constante insistencia, tomé la peor decisión de mi vida. Le revelé el secreto que jamás debía haber compartido. Mi fuerza no provenía de mí, sino del voto nazareo que había hecho a Dios. Mi cabello, que nunca había sido cortado, era el símbolo de ese voto. Si me lo cortaban, mi fuerza desaparecería. Esa misma noche, mientras dormía sobre sus rodillas, Dalila actuó. Llamó a los filisteos y, mientras yo descansaba confiado, ella hizo que un hombre entrara en la habitación y me cortara el cabello. Cuando desperté, no sentí nada inusual, hasta que los filisteos entraron y traté de defenderme. Pero algo estaba mal. Mi fuerza había desaparecido. Intenté pelear, pero fue inútil. Me capturaron sin esfuerzo, y la desesperación me invadió. Sabía que había fallado a Dios, había roto mi voto, y ahora estaba pagando el precio. Los filisteos no solo me capturaron, me cegaron, sacando mis ojos, y me llevaron encadenado a Gaza como trofeo de su victoria. Dalila me había traicionado. Ella había sido mi mayor debilidad, y los filisteos lo sabían. Ahora, yo era un hombre derrotado, humillado y sin esperanza. Pero en ese oscuro lugar, mientras me convertía en objeto de burla y espectáculo para mis enemigos, algo empezó a cambiar dentro de mí. Aunque mi fuerza física se había ido, sentía que no todo estaba perdido. Mi cabello, lentamente, comenzaba a crecer de nuevo. Y con él, una pequeña chispa de fe volvía a encenderse en mi corazón. Tal vez, solo tal vez, Dios aún no había terminado conmigo. Ciego y encadenado, me convertí en el entretenimiento de los filisteos. Día tras día, me hacían desfilar en público, burlándose de mí, recordándome el hombre que había sido y lo que había perdido. Mi fuerza ya no era legendaria, era un eco lejano de lo que alguna vez fui. Estaba solo, atrapado en mi fracaso, consciente de que había traicionado el llamado divino que Dios me había dado desde el vientre de mi madre. Los días eran interminables y las noches aún peores. Sin embargo, mientras mi cabello volvía a crecer, algo más también comenzaba a crecer en mi interior, mi arrepentimiento. En medio de ese sufrimiento, me di cuenta de una verdad poderosa: mi fuerza nunca había sido mía, siempre había sido de Dios. Y aunque lo había traicionado, sentía en lo profundo de mi corazón que tal vez, solo tal vez, aún podía cumplir su propósito. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que si volvía a clamar a Dios, Él podría escucharme. Mi tiempo como prisionero no solo fue de dolor físico, sino también de reflexión espiritual. A medida que mi cabello crecía, también lo hacía mi fe. El día de la fiesta de Dagón, el dios de los filisteos, ellos me llevaron al templo para hacerme su espectáculo principal. El templo estaba abarrotado, todos los líderes filisteos estaban allí, celebrando su victoria sobre mí y sobre Israel. Me pusieron en el centro del salón, encadenado entre las dos columnas principales del templo. Sus risas resonaban en mis oídos, pero yo estaba en otro lugar. En mi corazón, me volví hacia Dios por última vez. Con una sinceridad que nunca había sentido antes, le supliqué que me devolviera mi fuerza.
No lo pedí para mi gloria, sino para cumplir mi propósito final, destruir a los enemigos de Israel. Mis manos, guiadas por un joven sirviente, encontraron las columnas. Sentí el frío de la piedra bajo mis dedos, y con cada aliento, mi oración se hacía más intensa. Señor, Dios mío, clamé en silencio, recuerda que fui tu siervo, dame fuerzas una vez más, solo una vez más, para vengarme de los filisteos por mis ojos. En ese instante, sentí como la fuerza divina comenzaba a llenar mi cuerpo una vez más. Sabía que este sería mi último acto, pero estaba dispuesto a sacrificarme si eso significaba cumplir con el propósito de mi vida. Con todas mis fuerzas, empujé las columnas con mis brazos. El templo comenzó a temblar. Las risas de los filisteos se convirtieron en gritos de terror. La estructura se derrumbó sobre ellos, sepultando a miles, incluidos los líderes más poderosos de Filistea. En mi muerte, logré lo que no pude en vida, liberar a mi pueblo de sus opresores. Aquel fue mi acto final, el cumplimiento de mi destino. No morí como prisionero, sino como un instrumento de la justicia divina. Al final, fui recordado no solo por mis fallos, sino por la redención final que Dios me otorgó. Aun cuando había caído en lo más profundo, Dios no me abandonó. Y aunque perdí mi vida, gané la victoria para mi pueblo. Así terminó mi historia, la de Sansón, el juez que, con la fuerza de Dios, llevó a cabo su propósito hasta el último aliento.